A ver, espera un momento. Ya, ahora sí. Dice proceso de fabricación de una mesa de madera que tiene los siguientes pasos. Para el tablero ya vamos a ver que esta es una parte de la mesa. Me dice que primeramente transporta la madera a la sierra sin fin y ahí hay una operación de cortado que dura 3 minutos. Luego, ajuste de las dimensiones en la gruesadora en otra máquina. Esto sería otra operación con el tiempo de 2 minutos. Previo transporte a la máquina. Luego dice, se verifica las dimensiones. Cuando se verifica, tenemos generalmente una inspección en 1 minuto. Luego tenemos otra operación, dice troquelar, donde se ensamblarán las patas 4 minutos. Luego dice verificar las dimensiones. Entonces vamos a tener otra inspección. En este tiempo viene lo que es la operación de cepillado. Otra vez dice verificar. Pasa al área de ensamblado y acabado, pintado, ya. Pero punto aparte, bueno, en este caso punto seguido, pero separemos. Todo esto que me mandó a hacer es para el tablero. Ahora veremos para lo de las patas. Me dice, cortado de la madera es lo primero que se va a hacer. Cortado de la madera, luego ajuste de las dimensiones, luego se verifica. Luego dice troquelado, cepillado, luego se verifica y luego pasa a lo que es el ensamblado en esta parte de aquí. Considerar que al pasar de máquina a máquina se considerar que al pasar de máquina a máquina hay siempre un transporte de 0,5 y también hay lo que son los almacenajes. Entonces aquí podemos notar dos cosas ya. Que tenemos dos partes para la fabricación de una mesa y si se fijan, aquí tenemos operación de cortado, para las patas operación de cortado, ajuste de dimensiones, aquí tenemos ajuste de dimensiones. Y luego verificado, verificar, troquelado, troquelar, cepillado, cepillado, verificar, verificar. Luego ya finalmente va a haber un punto donde se unen. Ya, entonces ahí podemos ver que podemos anotarlo de manera paralela, podemos ir trabajando a la vez el tablero y también las patas, ya. Aquí también es necesario que cada que haya un
cambio en esta parte. A ver, vamos a resaltar con naranja. Dice, considere que al pasar de máquina a máquina siempre hay transporte y también almacenaje intermedio. Entonces, si nosotros todo esto lo hemos marcado como operación, operación, operación. Entonces, cada que haya un cambio de operación, va a haber un transporte, tenemos que poner lo que es un transporte y también lo que es un almacenaje. Entonces, aquí va a haber el transporte, el cortado de la madera, transporte, almacenaje y de nuevo la operación. Aquí tenemos verificar, luego transporte, almacenaje y la siguiente operación. Y así verificar, transporte, almacenaje y la siguiente operación. Entonces es importante de que paso a paso ustedes vayan leyendo y vayan fijándose y anotándose. Esto puede ser una operación, aquí me dice transporte, entonces ahí tengo que anotar un transporte. Esta es una consideración especial, entonces eso igual me tengo que dar cuenta. Ya. Y finalmente para terminar el proceso me dice ensamble. Nos habíamos quedado aquí en esta parte de pasa al área de ensamblado, la parte del tablero. Y luego de aquí también pasa aquí pasa al área, uy, pasa al área de ensamblado y posteriormente acabado. Y aquí en las patas dice pasa al área de ensamblado. Entonces, en ese punto se tienen que unir lo que es el tablero y las patas. Me dice, el ensamble de las patas del tablero es manual. Entonces vamos a tener la operación de ensamble manual y se agrega un producto pegante en 5 minutos. Luego es llevado, cuando me dice que se lleva a otra zona, entonces esto va a ser un transporte. Y para ser pintado en 10 minutos. Entonces aquí como indicación, digamos, para que vayamos notando, le he pintado las operaciones con el color celeste, los transportes he tratado de pintarlo con verde y así también las inspecciones con amarillo y almacenaje me dice con morado. Entonces aquí vamos a ir poniendo. En nuestro diagrama principalmente debemos tener lo que es la numeración del orden de las operaciones, la descripción, en este caso vamos a hacer el tablero, su tiempo, en qué unidades va a salir, o sea, en el diagrama cuántas unidades vamos a hacer si terminamos de hacer los pasos del diagrama, las patas. Y la unidad va a ser también mesa, porque vamos a fabricar una mesa en lo que es el diagrama. Entonces aquí pues empezamos a contar desde 1 hasta lo que salga. Aquí teníamos como principio transporte de la madera hacia la sierra sin fin. Entonces aquí vamos a poner simplemente transporte y su tiempo. Este va a ser nuestro primer transporte. Aquí deberíamos tener el símbolo de una flechita. ¿Qué sería esta de acá más o menos? Ese sería mi transporte. Luego me dice
la operación de cortado, y entre operación y operación debemos poner lo que es el transporte y el almacenaje. Sí o sí es lo que me dice el enunciado. Entonces, antes de, aquí escribo el cortado como una operación, dura 3 minutos y el símbolo para una operación sería el del círculo. Aquí lo vamos a poner de 0,7. 0,7. Luego, aquí está la operación, lo que me sigue el enunciado es otra operación, pero antes debo poner lo que es el transporte y el almacenaje. Entonces ya sería mi segundo transporte en esta parte del tablero y mi primer almacenamiento. El transporte lo simbolizamos con la flechita y el almacenamiento es con un triángulo invertido. Ahí tenemos el transporte y el almacenamiento. Y nos toca la siguiente operación, que sería la del ajuste de dimensiones en la engrosadora. Entonces escribimos y el tiempo, y esta va a ser mi segunda operación. Ahí. Aquí vamos a tener lo mismo, de que después, si es que no hay una inspección en esta parte de acá, antes entonces de poner el transporte y el almacenaje, que lo vamos a poner después de cada resaltado de azul, tenemos que poner el verificar. Entonces eso sería una inspección, que el símbolo es un cuadrado. Entonces sería inspección, transporte y almacenamiento. Sería mi primera inspección y eso se simboliza con un cuadrado. Luego viene lo que es transporte, almacenamiento. Y de ahí viene la siguiente operación, que sería troquelar, se verifica, luego transporte, almacenamiento. Entonces vamos a tener transporte, almacenamiento, operación, transporte, almacenamiento, inspección. Operación, inspección, transporte, almacenamiento. Operación, inspección, transporte, almacenamiento. Y todo eso lo vamos a tener aquí abajo. De nuevo, prácticamente se repite. Luego nos tocaría la siguiente operación. Luego de troquelar, se cepilla en 2 minutos. Perdón, luego de troquelar se verifica, se cepilla, se verifica y luego habrá un transporte y almacenamiento intermedio. Vamos a tener la operación, la inspección, el transporte y el almacenamiento intermedio. Todos los transportes, si se fijan, es
de 0,5 minutos. Y el almacenamiento me dice todos van a ser de 5 minutos. El almacenamiento intermedio. Luego de ello, vamos a tener verificado y luego pasa al área de ensamblado. Bien. Y luego vamos a empezar a trabajar las patas. Aquí la unidad le vamos a poner 1 a todo. Una mesa, aquí también vamos a poner una mesa. Aquí en las patas podemos decir que también va a haber el transporte de la materia prima hacia el cortado, o también se puede asumir de que empezamos cortando porque ya tenemos la materia prima, va a ser la misma madera para las patas que para el tablero. Entonces aquí vamos a tener ese transporte y esa operación. Prácticamente van a ser lo mismo porque vamos a tomar la misma descripción. Entonces yo podría ir copiando en esta parte de acá, pero verificamos. Me dice para las patas, cortado de la madera, como lo estábamos viendo. Luego, entre operación y operación va a haber un transporte. Ya, aquí está el transporte y el almacenamiento. Luego del cortado, se ajustan las dimensiones. Entonces, aquí que teníamos cortado, ajuste de dimensiones. Está todo correcto. Luego, va a haber una verificación, lo que corresponde transporte y almacenamiento, y luego la siguiente operación que es el troquelado. Entonces eso vamos a tener por esta parte de acá lo mismo. Vamos a tener la misma infección, pero para las patas ya. La diferencia es que aquí nosotros también vamos a considerar, tenemos por ejemplo para la operación de cortado 2 minutos, pero son 4 patas las que debemos hacer. Entonces podemos decir que vamos a considerar ese tiempo de 2 minutos para cada pata, y así lo mismo en las operaciones. Ya también en las inspecciones, en algunos que necesitemos, ¿no es cierto? Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, en esta operación de acá, era 3 el tiempo de troquelado, y multiplicamos por 4 serían 12. Tenemos hasta lo que es el cepillado y ahí se para. Este almacenamiento, luego tengo este y este. Teníamos el cepillado en las patas, verificar, y luego se pasa al área de ensamblado. Se pasa al área de ensamblado. Y vamos a tener el ensamble. Entonces aquí va a haber un punto donde se va a unir esto hacia acá, ya, hacia esta parte de acá, se los va a transportar, y aquí vamos a tener las siguientes operaciones que corresponden.
vamos a tener operación de ensamble, transporte, almacenamiento. Ya no tenemos inspección por esta parte. Tenemos la operación de pintado y tenemos lo que es un último transporte. Esto es opcional para decir que vamos a acabar con un último almacenamiento donde ya va a ser el producto terminado en la mesa. Entonces de esta manera hemos armado lo que es el diagrama y tuviéramos que sacar nosotros el tiempo de fabricación, es lo que me pide. Y a la vez también es importante que ustedes coloquen un resumen de todas las operaciones e inspecciones, tal vez con su tiempo, si lo ven necesario, si les da el tiempo en el examen. El tiempo de fabricación contaríamos, no es cierto de que nos tardamos cierto tiempo en esta parte de aquí, pero también a la vez estamos tardando un determinado tiempo acá. Pero aquí esto va a ir transcurriendo de manera paralela. Entonces es como que a la vez estamos haciendo toda esta parte de acá prácticamente al mismo tiempo. Pero yo no puedo empezar esta parte de acá, la última, si es que no acabé lo que me quedaba más largo. Y en este caso, la parte de acá de las patas tienen tiempos mayores. Entonces, por eso es que seleccionamos ese tiempo de ahí. En esta parte, seleccionamos todo el tiempo que hemos tardado haciendo las dos partes de manera paralela. Y luego el tiempo para lo que es las operaciones que las estamos haciendo de manera conjunta. Y de esa manera quedaríamos con este ejercicio. Me dice también proponer una mejora. En cuestión de mejoras, lo que ustedes saben, y creo que hablamos la anterior vez que estábamos explicando, cuando es la mejora en un proceso, se puede, digamos, poner el área de corte más cerca del área de la gruesadora, digamos. Ya. Podría ser así, pero en este caso, si quieren hacer de nuevo el diagrama, lo recomendable sería de que no haya tantos almacenamientos, digamos. Que tal vez aquí a lo último sí tengamos algunos almacenamientos en esta parte última, pero en las anteriores no, porque podríamos ahorrarnos de a 5 minutos, entonces esa podría ser una posible mejora. Pero en cuestión de lo que es las operaciones, que es cortado, ajuste de dimensiones, lo que es troquelado, nosotros no podemos hacer una mesa sin cortar la madera, entonces no podemos eliminar esa parte de ahí. Algunas veces podemos reducir lo que es el transporte, ya en cuestión de tiempo, en cuestión de distancia, cualquiera de esas opciones tenemos para proponer. Ahora vamos a hacer otro ejemplo, que este ya lo tengo un poco más resuelto, que era el de los emparedados, que dice que está Jorge Martínez sentado en el desayunador, dispone a hacer 2 emparedados de jamón y queso, se traslada al refrigerador. Entonces, de estar en un cierto lugar, va a haber el transporte al refrigerador y la distancia es 1,5 metros. No se compliquen, generalmente les da el tiempo, ¿no? Pero si no les da, tampoco tienen de dónde sacárselo, a no ser que se lo inventen y digan que se lo están inventando el tiempo. Entonces, aquí el transporte, distancia 1,5 metros. Abre la puerta y extrae los ingredientes. Entonces, eso como operación de abrir una puerta del refrigerador y tomar a la vez los ingredientes.
y colocarlo a la bandeja sería otra operación. Luego dice, seguidamente se traslada al lugar donde se encuentra la tostadora a 3 metros del refrigerador. Entonces, siempre que hay un transporte, puede haber una distancia porque se están moviendo los materiales, se está moviendo esta persona. Entonces, ahí, siempre que hay un transporte, va a haber una distancia. Tiempo puede haber para todo, para las operaciones, para el transporte, para las inspecciones, pero distancia solamente para lo que es el